Hoy me toca hablar desde un lugar que jamás pensé ocupar. Soy Gilberto Santa Rosa y todavía me cuesta aceptar que estoy despidiendo a alguien como Willy Colón, no solo un referente inmenso de nuestra música, sino un compañero de ruta, un cómplice de tantas historias. Se fue a los 75 años, en un centro médico de Bronxville, en Nueva York, rodeado de los suyos, con esa dignidad que lo acompañó siempre. Aunque luchó con la determinación que lo caracterizaba, su salud se deterioró con una rapidez que nos tomó por sorpresa. En esos días finales, el cariño del público fue abrumador, mensajes, plegarias y palabras de aliento cruzaban fronteras, demostrando cuánto significaba para generaciones enteras. Sin embargo, fiel a su esencia, prefirió partir sin estridencias, en calma, dejando que su legado musical hablara más fuerte que cualquier despedida pública. Willy era así, reservado cuando se trataba de su intimidad, firme en sus convicciones, más enfocado en crear que en figurar. Se fue con la serenidad de quien sabe que lo dio todo, que vivió intensamente y que convirtió cada nota en una declaración de principios. Siempre repetía que su verdadera herencia no serían los aplausos ni los premios, sino las canciones que dejaría flotando en el aire cuando ya no estuviera. Y hoy comprendo la profundidad de esa idea. Aunque Willy Colón ya no camine entre nosotros, su sonido continúa vibrando con la misma intensidad, atravesando décadas como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Cada metal que resuena, cada estructura musical que diseñó, conserva su pulso inconfundible y sigue estremeciendo a públicos que ni siquiera habían nacido cuando él empezó. Me hablaba con brillo en los ojos de aquellos primeros días, cuando era apenas un muchacho testarudo que, junto a otros jóvenes igual de soñadores, se refugiaba en un sótano prestado del vecindario. Aquel espacio era estrecho, con paredes gastadas y olor a humedad, pero para ellos era territorio sagrado. Allí, entre instrumentos maltratados, amplificadores que fallaban y carcajadas que rompían el silencio, comenzó a tomar forma un estilo que más tarde conquistaría escenarios impensables. Lo que nació en ese rincón modesto terminó cruzando fronteras y convirtiendo su nombre en referencia obligada de la música latina. Él insistía en que nada de lo que componía aparecía por casualidad. Cada arreglo llevaba la marca de su historia, fragmentos del barrio, recuerdos de infancia y emociones que aprendió a transformar en melodías con disciplina y pasión. Para él, el verdadero encanto jamás estuvo en las estatuillas ni en las portadas de revistas. Lo esencial era esa habilidad casi alquímica de tomar lo común y elevarlo a canción, de usar las caídas como impulso y las dificultades como percusión hasta convertirlo todo en impulso creativo. Willy Colón entendía que la grandeza no se medía en trofeos, sino en la capacidad de hacer que una experiencia sencilla se transformara en algo que tocara el alma. Detrás del artista imponente había un ser humano cercano, un narrador nato que en la intimidad desgranaba recuerdos como si estuviera abriendo capítulos de una crónica intensa. Hablaba del sur del Bronx con la pasión de quien nunca olvida de dónde viene. Nacido en 1950, criado por padres puertorriqueños trabajadores que le inculcaron orgullo por sus raíces y disciplina férrea, absorbió de esas calles una mezcla de firmeza, picardía y sensibilidad que marcó su carácter para siempre. De ese entorno surgió el hombre que el mundo aplaudió, pero que quienes lo conocimos llamábamos, con cariño, simplemente Willy. Escucharlo describir su barrio era como ver una película en tiempo real, avenidas apretadas entre edificios curtidos por los años, inviernos que cortaban la piel, pero también esquinas llenas de vida, amistades que convertían cualquier tramo de acera en escenario improvisado y un murmullo constante que, sin proponérselo, fue afinando su oído desde niño. Allí comenzó a gestarse esa sensibilidad que más tarde conquistaría escenarios lejanos, aunque su corazón siempre conservara el eco de aquellas calles. Él estaba convencido de que el éxito no era cuestión de suerte, sino de constancia, de levantarse una y otra vez hasta que el esfuerzo diera frutos. Decía que fue precisamente en medio de las carencias donde entendió su verdadera fortaleza, donde aprendió que la disciplina pesa más que cualquier aplauso y que un trombón interpretado con el alma podía convertir el bullicio urbano en pura emoción. Willy Colón creía que la determinación valía más que los reconocimientos, y lo demostró con cada nota que arrancó a su instrumento. Su ausencia se siente, claro que sí, pero su energía no se ha ido. Aparece cuando alguien pronuncia su nombre con admiración, cuando una anécdota suya provoca carcajadas, y sobre todo cuando su música vuelve a encenderse en cualquier rincón, cruzando décadas sin perder fuerza. Tenía una sensibilidad fuera de lo común, donde otros escuchaban simple estruendo, él encontraba armonías escondidas. Me confesó alguna vez que todo empezó con una flauta escolar que protegía como si fuera un tesoro. Esperaba a que el silencio llenara la casa para practicar en secreto, casi susurrando las notas, como si en el fondo supiera que aquel sonido discreto era el primer paso de un camino que lo llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera habría imaginado. Desde muy pequeño se movía entre instrumentos como si hubiera nacido en medio de ellos. Antes siquiera de despedirse de la niñez, ya dominaba el clarinete con una soltura asombrosa, y poco después sumó la trompeta a su rutina diaria, siempre empujándose hacia nuevos desafíos.
En Willy Colón no era solo cuestión de facilidad natural. Había una obsesión por superarse, una constancia casi terquedad que lo llevaba a repetir un fragmento incontables veces hasta que la nota sonara exactamente como la había concebido en su cabeza. Me hablaba con respeto profundo de figuras como Mon Rivera y Berry Rollers, referentes que alimentaron su ambición musical. Pero fue el trombón el que terminó definiéndolo por completo. En ese metal potente descubrió un carácter que encajaba con su propia personalidad. Decía que no era un instrumento tímido, que irrumpía con autoridad, ocupando su espacio sin pedir disculpas. Y asimismo aspiraba a vivir, con firmeza, con presencia, enfrentando cada reto con la seguridad de quien sabe que tiene algo poderoso que decir. El punto de quiebre llegó cuando todavía era casi un muchacho. Con apenas 15 años, tocando en un club sencillo de Bronx, captó la atención de Johnny Pacheco, quien vio en él algo distinto y lo acercó a Fania Records, el sello que estaba redefiniendo el sonido latino en Nueva York. Aquella invitación no fue solo una oportunidad, fue el giro que cambió su destino para siempre. Todavía saliendo de la adolescencia, ya se encontraba en el estudio dando forma a El Malo, el primer paso de una trayectoria que terminaría influyendo de manera decisiva en la salsa. Ese nombre no era simple provocación juvenil, era casi una declaración de intenciones. Willy Colón no venía a ocupar un rincón discreto, sino a dejar huella. Y lo increíble es que, siendo apenas un joven con el trombón colgado al hombro, alcanzó cifras de ventas y reconocimiento que muchos músicos experimentados perseguían durante años. En esa misma etapa, el destino lo cruzó con Héctor Lavoe en la modesta tienda de discos Casa Alegre, un pequeño local repleto de vinilos donde ambos orientaban a clientes curiosos. Nadie en aquel espacio reducido podía imaginar que estaban haciendo una alianza que cambiaría para siempre el curso de la salsa, una dupla destinada a convertirse en referencia obligada de toda una generación. Cuando bajaban la cortina del local, la jornada apenas comenzaba para ellos. Se quedaban entre los anaqueles llenos de vinilos, poniendo discos antiguos, probando armonías, ajustando letras y dejando que la creatividad los arrastrara sin límites. En ese ambiente casi secreto, entre risas y discusiones musicales, fue tomando forma una complicidad que terminaría redefiniendo sus destinos y el sonido de toda una época. Para Willy Colón, aquellos momentos no eran simples ensayos improvisados, eran el laboratorio donde se estaba gestando algo irrepetible. Cuando recordaba esa etapa junto a Héctor Lavoe, su expresión cambiaba. Había en su mirada una mezcla de satisfacción y añoranza, como quien sabe que fue testigo de un instante decisivo. Decía que su encuentro no fue producto del azar, sino de una especie de sincronía perfecta. Willy tenía un don poco común, detectaba talento auténtico incluso cuando aún estaba en estado bruto, y sabía cómo impulsarlo hasta que alcanzara todo su esplendor. De Héctor destacaba siempre esa dualidad fascinante, esa voz que podía sonar vulnerable y arrolladora en la misma canción, capaz de estremecer el corazón y, segundos después, hacer que cualquier pista de baile estallara en energía. Para Willy Colón, lo que forjó junto a Héctor Lavoe no se limitaba a sonar en las emisoras ni a escalar listas de popularidad, era una crónica musical de la comunidad latina que luchaba por hacerse visible en Nueva York, con sus nostalgias, su dignidad y esa fuerza diaria para salir adelante. Año tras año, proyecto tras proyecto, fueron tejiendo un repertorio que terminó convirtiéndose en la banda sonora de toda una generación que se reconocía en esas historias. Cuando evocaba temas como Calle Luna, Calle Sol, hablaba con la familiaridad de quien describe su propia cuadra, y al mencionar Juana Peña o Aguanilé, parecía volver a caminar entre los personajes y escenas que inspiraron esas letras, figuras que bien pudieron nacer de las mismas calles que lo vieron crecer. Las jornadas en el estudio, contaba, eran pura energía contenida, carcajadas espontáneas, discusiones apasionadas por un arreglo, silencios tensos que anticipaban algo grande, y de pronto, una intervención de Héctor que obligaba a reinventarlo todo. Cada álbum era como sumar un capítulo más a una historia colectiva donde la salsa no era solo ritmo para bailar, sino afirmación de identidad, declaración de orgullo y un grito firme para que el mundo escuchara lo que esa comunidad tenía que decir. Claro que la historia no fue solamente brillo y celebraciones. Cuando Willy Colón mencionaba a Héctor Lavoe, el tono se le transformaba, ya no hablaba el productor seguro ni el líder firme, sino el amigo preocupado. Me confesaba lo duro que resultó presenciar cómo las adicciones iban ganándole terreno a un talento que parecía no tener límites. Intentó sostenerlo de todas las maneras posibles, mantenerlo ocupado en el estudio, impulsarlo con nuevas grabaciones, rodearlo de disciplina y proyectos, como si el trabajo constante pudiera convertirse en un salvavidas. Con el tiempo entendió que hay batallas internas que ni siquiera la música, por poderosa que sea, puede vencer. Lo que en los años jóvenes parecía un peligro distante terminó golpeando de frente, dejando heridas que no sanan fácilmente. La muerte de Héctor en 1993 marcó un antes y un después,
Ningún aplauso multitudinario ni reconocimiento internacional logró llenar ese vacío que dejó quien había sido más que un colega, casi un hermano de vida. Aún así, Willy no se detuvo. Continuó componiendo, produciendo y buscando nuevos caminos, sabiendo que la fama no blinda contra el dolor. Y en lugar de refugiarse en la gloria ya conquistada, eligió seguir desafiándose, apostar otra vez por ideas frescas, demostrar que su historia no se quedaría anclada en el pasado. Hacia el cierre de los años 70, Willy Colón volvió a demostrar que no le interesaba acomodarse en el éxito ya conquistado. En 1977 decidió unir fuerzas con Rubén Blades para crear Metiendo Mano, en un momento en que Rubén todavía estaba puliendo su voz artística y buscando la forma definitiva de contar sus historias. Aquella apuesta dejó claro algo esencial en Willy: tenía un instinto privilegiado para detectar grandeza antes de que fuera evidente y el coraje suficiente para respaldarla sin titubeos. Entendía que la música que no evoluciona termina apagándose, y por eso prefería abrir puertas antes que cerrarlas para proteger su propio brillo. Solía decir que Rubén no era simplemente un intérprete, sino un cronista con universos enteros latiendo en sus letras, y asumió como misión potenciar esa narrativa, darle estructura y fuerza para que impactara con toda su intensidad. Así concebía su papel, no como figura aislada, sino como arquitecto de proyectos donde otros también encontraran espacio para crecer. De esa sociedad creativa surgiría en 1978 Siembra, un trabajo que con el tiempo se transformó en piedra angular de la salsa. Para Willy, aquel álbum no estaba pensado solo para llenar pistas de baile, era un espejo de la realidad urbana, un retrato vibrante de la calle y sus verdades, contado con ritmo, conciencia y una energía imposible de ignorar. Miren, nadie habla de esto, pero yo voy a decirlo: mi relación con Willy Colón no siempre fue un paseo por la alfombra roja. Hubo momentos tensos, de esos que no se ven en entrevistas ni en titulares, momentos en que chocábamos de frente por ideas, por proyectos, por la forma en que cada uno entendía la música. Y sí, hubo polémicas, porque Willy era intenso, un líder con carácter de acero, y no todo el mundo estaba preparado para eso. Yo también tenía mi temperamento, no se crean que siempre fue fácil. Pero, y esto es lo que muchos no entienden, esas tensiones fueron las que hicieron que todo lo que hicimos juntos explotara en creatividad. Fueron enfrentamientos que terminaron dando forma a algunos de los momentos más memorables de la salsa. Nunca voy a negar que hubo roces, que a veces parecía que el choque de egos podía destruirlo todo, pero al final, la música siempre habló más fuerte que cualquier discusión. Así era Willy, un hombre capaz de provocar polémicas solo con una mirada, pero también de abrir puertas a talentos, de enseñar con hechos más que con palabras. Y sí, fui testigo de su grandeza y de su lado más oscuro, y eso es lo que realmente hace interesante su historia. Si quieren seguir descubriendo los secretos, las polémicas y los enfrentamientos que nadie se atreve a contar sobre Willy Colón, suscríbanse al canal, den like y prepárense porque lo que viene no es para los débiles de corazón. Aquí se habla sin filtros, con toda la verdad, y créanme, la historia de Willy nunca fue tan intensa como creen.